Buen día, gente. Estamos en el video 466 para la lista de reproducciones Economía Biológica Verdadera. Entonces voy a hablar ahora de la cadena impositiva y del control. Entonces, tenemos que entender lo primero. En la universidad, en noticiero, en todos lados nos hablan siempre de esto que está bien estructurado, que es la cadena de producción. Es decir, tenemos el sector primario, ¿sí? Que luego se transporta, va a alguna fábrica, ¿sí? Se desarrolla el producto, ese producto sirve para otra fábrica que desarrollen otro producto y esos otros productos le vuelven al sector primario, ¿sí? Y esa misma fábrica o distinta generan productos para la vida civil como automóviles, se vende al consumidor final. En este dibujito complicado, acá diferenciamos es el sector primario, ¿sí? Que son la minera, la industria primaria, la del combustible, la del campo. Luego tenemos las empresas de transporte, ¿sí? De bienes y mercancías, ¿sí? Y tenemos otro sector, ¿sí? Que es el industrial, ¿sí? Que tenemos metalúrgicas, fábricas, ¿sí? Y estas generan autopartes para otras industrias o para el consumo masivo. En este caso tenemos otro sector que es del consumo del consumidor final. Y tenemos otro sector acá de fábricas internas, pero de otra provincia, tal vez de donde está el sector primario y del sector secundario, ¿sí? Otras industrias que están en otra provincia. Estas generan otros bienes y servicios, ¿sí? Que se usan para otras empresas, ¿sí? Que este vendría a ser el sector de exportaciones o importaciones, donde llegan productos de afuera para generar productos que luego se venden al mercado primario o secundario. Para que puedas entender lo complejo que es la cadena impositiva, voy a usar un ejemplo simplificado, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una fábrica de motores de motocicleta, ¿sí? El dueño de esta fábrica vende su producto y paga IVA, ¿sí? Paga un 21% de IVA en Argentina, ¿sí? Cada una de las ventas, cualquiera, ¿sí? Luego puede hacer ciertas retenciones de IVA, por ejemplo, del 18%. Luego, el que compra esos motores es una fábrica que arma motos, fabrica motos, pero con motores de otra empresa. Y lo pone a la venta. Y cuando lo pone a la venta, sigue pagando el 21%, en este caso el consumidor final. Y el consumidor final, ¿sí? Paga, supongamos, el dueño de la empresa de motor es el consumidor final. Él vende motores, se compra una moto y resulta que la moto tiene el motor que él vende, ¿sí? Entonces, este consumidor final, el dueño de la empresa, ¿sí? Pagó IVA al gobierno, ¿sí? Cuando él vendió su motor. Luego, el que compra, cuando pone a la venta su producto, ¿sí? Le da el costo de los impuestos que a él le costó, ¿sí? Porque él es el comprador que paga IVA, ¿sí? Lo suma al precio final de la venta de su vehículo. Y sobre eso paga un 21%. Es decir, que el dueño de la empresa, en este caso, paga 18% que a la venta cuando él vende, paga un 21% cuando él compra y totalmente termina pagando casi un 40% de impuesto en IVA. Es decir, paga casi 2 veces IVA por el mismo producto. Es decir, que el motor ya puesto en la motocicleta vuelve a pagar IVA, paga 2 veces IVA. Vamos a otro ejemplo un poquito más complejo. El dueño de empresa, fabrica tornillos. A la venta paga IVA. Supongamos que puede tener alguna retención, extensiones impositivas y paga un 12%. Eso lo vamos a dejar después, ¿sí? El porcentaje. Vende a una empresa que hace medidores de combustible. Y es el tornillito que él vende, ¿sí? Y un tornillito del que él vende está en el medidor ese de combustible. Esta empresa vende su medidor de combustible para que otra empresa arme los paneles de instrumento. Este es el instrumento, este está acá. Pero ya cuando está dentro del panel, le ponen la agujita y se le suma otro medidores más, ¿sí? Y sigue siendo acá el tornillito que estaba acá y el que vendió
el dueño de este ejemplo. Luego esta empresa vende el panel de instrumento a una empresa que hace el panel de control, o sea, toda la parte del frente de tu vehículo donde tiene la guantera, la radio, el volante, ¿sí? Y vuelve a pagar IVA. Por ese mismo tornillito, porque te vuelvo a decir, cada vez que esta empresa compra algo, lo que le costó en IVA, ¿sí? Lo vuelve a incorporar al precio de venta final y sobre ese precio final vuelve a pagar IVA, ¿sí? Bueno, esta empresa vende sus paneles de controles a empresas automotrices, ¿sí? Que también vuelven a pagar IVA, ¿sí? Porque se va sumando. Y esto, el tornillito, que en toda la cadena es este, ¿sí? Bien, la concesionaria, supongamos que vende, la empresa automotriz vende a la concesionaria a un precio más económico o lo pone en concesión, es decir, que se lo da hasta que lo vende y cuando lo vende recién se lo compran, ¿sí? Entonces vuelve a pagar IVA, ¿se entiende? Si el concesionario fuera un auto usado, vuelve a pagar IVA. Y luego el consumidor final, cuando compra el vehículo de la concesionaria, supuestamente 0 kilómetros, paga el 21% de IVA. Y resulta que el hombrecito este, el dueño de la empresa, se da cuenta que en su panel de instrumentos está el tornillito que él vende y se siente orgulloso. Pero no se dio cuenta que paga 6 veces el IVA. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Paga también 5 veces el IVA sobre el transporte. Porque él cuando vende necesita transportar las cajas de tornillo a esta empresa, ¿sí? Y cobra, la empresa da el servicio, tiene su ganancia y vuelve a pagar IVA, ¿sí? El transportista. Por lo cual le cobra a esta empresa. ¿Se entiende? Es decir, que esta empresa tiene el 12% del IVA de este, más el 21% se hace un 33% en IVA. ¿Sí? Este cuando necesita enviar estos medidores a la empresa que arma paneles, el panel de instrumentos, y vuelve a pagar un camión, un transporte que lo lleve de esta fábrica a esta otra. Y el transportista vuelve a cobrar el IVA al 21%. Pero recordemos, ya estaba en el 33% y se le suma un 21%. ¿Sí? Entonces esto hace 54% de IVA en relación con el IVA primero, ¿sí? Y así va la cadena. En el pago de IVA del transporte, ¿sí? Y al final vos vas sumando 12, 18, 20, 8% y 14% y el consumidor final paga el 21%, ¿sí? Es decir que el auto tiene casi un 40%, ¿sí? Que es IVA de toda la cadena, ¿sí? Porque se paga el 21% sobre el porcentaje anterior de IVA. Si vos pagás un 21%, luego a la venta volvés a pagar un 21% sobre ese 21%, ¿se entiende? Entonces el 21%, ¿sí? Va sobre toda la ganancia de cada una de la empresa, porque tiene ganancia, todas tienen ganancia. Consumidor final paga la ganancia, la cadena de ganancia, la cadena de IVA, la cadena del costo de transporte, la cadena de un montón de cosas. ¿Se entiende? Bien, hablemos del sector primario, el combustible tan solo, ¿sí? Tengamos en cuenta que te voy a explicar este gráfico que lo entiendas. Esta es una empresa minera, ¿sí? Que genera metales. Los metales son transportados por una empresa de transporte hacia las metalúrgicas. Las metalúrgicas fabrican los hierros, las chapas que consumen la fábrica de autopartes, ¿sí? La fábrica de autopartes hace partes, ¿sí? De autos, la chapa de los autos que luego vende a través de una concesión, un concesionario, una venta de vehículos al consumidor final, ¿sí? Pero también puede fabricar partes para la industria mayor, ¿sí? Una industria de camiones, no tan solo hace parte de chapa del auto, de una empresa de autos, sino también de una empresa de camiones, ¿sí? Y hay otra industria que hace los acoplados, los semiacoplados, los remolques para el camión, ¿sí?
Bien, luego tenemos de exportaciones, por otro lado, la fábrica que hace grandes maquinaria para la industria pesada, ¿sí? Como palas mecánicas, camiones, eso que de las minas, y necesita gomas ruedas, ¿sí? Entonces, hay unos impuestos que se le cobra a la exportación del caucho, que lo paga esta empresa, ¿sí? Que fabrica los cauchos y luego le vende a la empresa de camiones y a la empresa de maquinaria, lo cual luego se venden al sector primario. Y hay algunas importaciones, ¿sí? Que vienen como por ejemplo la electrónica para esto, la electrónica para esto y todo esto. ¿Se entiende? Bien. Hasta aquí vimos la cadena de producción, ¿sí? Y cómo están interrelacionadas una empresa con las otras. Pero ahora yo soy el gobierno y yo quiero mantener pobre a la gente. O quiero destruir un sector. O sea, el sector minero lo quiero destruir para que el hombre venda y yo compro. ¿Sí? Como gobierno. ¿Sí? Entonces, esta empresa, supongamos el sector primario, pone los metales y el camión, ¿sí? Paga seguro sobre la carga. ¿Sí? Si yo aumento la cuota de los seguros de transporte, encarezco el viaje, el transporte de la mercadería. Encima en la metalúrgica yo le hago algunas retenciones en el puerto y aumento lo que a mí se me da en gana. Entonces yo sé que aumento un 2% acá, al consumidor final en su boleta de sueldo va a significar un 0,3%. ¿Se entiende? Como yo quiero que tenga, que yo, un 30% de impuesto grabado sin que se dé cuenta el tonto este consumidor final, a la fábrica de autopartes le hago crear una deuda porque tiene que cumplir cierta normativa legal y se endeuda. Esa deuda, ¿sí? Se divide en la cantidad de productos y se amortizan en 6 meses, un año, 3 años esas deudas, ¿sí? Lo que encarece también la venta de cada uno de los productos de la autoparte. Entonces, ya llega con 3 aumentos distintos, ¿sí? Y esta fábrica, supongamos que tiene algunas tasas, porque está en otra provincia, ¿sí? Tiene algunas tasas bancarias, impuesto el sello, otras cosas, que aumenta el valor de cada uno de los productos, ¿sí? Entonces, el caucho cobra impuesto, ¿sí? El país de origen, un porcentaje. Y cuando llega al país, se cobra otro porcentaje de la aduana, ¿sí? Este país extranjero no tiene nada que ver, supongamos, y yo al caucho le pongo un gravamen, una tasa, una licuota, alguna otra cosa, y hago más caro el caucho para las fábricas nacionales, ¿sí? Por lo cual, la fábrica cada vez que hace una rueda le tiene que aumentar el costo este. Cuando vende a la empresa para que armen el camión que va a las minas, ¿sí? Yo le paso ese aumento de costos y yo a esta, supongamos que no le hago sanciones nada porque es mía, ¿sí? Pero tengo una empresa importadora que es sancionada en su propio país, ¿sí? Porque no cumplió alguna norma, por cualquier otra cosa es sancionada. Y esta empresa va a trasladar el costo de esa sanción a cada uno de los productos que vende, es decir, que va a llegar, digamos, inflacionado el peso. El producto que vende llega inflacionado y llega por acá inflacionado. Lo que hace que esta empresa que funciona bien, no tiene ningún problema, tenga que aumentar el precio final de su producto, que va al sector primario, ya pueden ser tractores, fumigadores y demás, ¿sí? Y yo, cada vez que se vende, le pongo el 21% de IVA y algunos impuestos extra. Por lo cual, esta empresa, ¿sí? Al aumentar el precio de su costo de producción, termina aumentando el costo de sus metales. ¿Se entiende? De lo que vende. Pero sigue estando el aumento en el seguro y todos los aumentos anteriores, ¿sí? Pero significa esto que aumenta, esta misma proporción aumenta aquí, aumenta aquí,
aumenta aquí, aumenta a lo largo. Y cuando vuelve, también vuelve aumentado, ¿sí? Cuando vuelve acá, vuelve aumentado porque todo y cada uno de estos tienen que aumentar su, su precio de venta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Muchas de estas empresas recurren a sus ganancias, a crédito, recurren a otra ahorro del personal, contratan menos personal, ¿sí? Para abaratar los costos, produce lo que haga que produzca con menor calidad, ¿sí? Ahorrando la mayor cantidad de energía y así pueden mantener el precio. Pero esto ya no lo hace el gobierno. El gobierno aumenta todo y luego cada uno de los individuos que trabajan acá se tienen que bajar los pantalones para bajar los precios porque si no, no venden. Nadie les compra y se va a la bancarrota. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Ahora, vende la autoparte. Ya hablamos que viene con aumento. El vehículo del auto se le aumenta aparte de que viene con aumento, se le aumenta otro impuesto, ¿sí? Y a la concesionaria que tiene la venta tiene que pagar otro impuesto producto de su propia actividad, que la ley dice que los concesionarios tienen que pagar tanto, por sello, por gestiones administrativas y demás, ¿sí? Todo eso, toda esta cadena, por acá es una cosa y por acá es otra. Esta es más larga, lo que encarece todo, esta es más corta, ¿sí? Significa que el consumidor final paga toda la cadena, ¿sí? Porque lo mineral al final lo terminas comprando vos. Esta empresa usan el material, pero no se lo quedan para ellos. Lo usan para vender al sector transporte o cualquier otro sector y luego esto lo pasan al costo. Si compran un vehículo nuevo, ¿sí? Lo dividen en su producción según cómo lo quieren amortizar en un mes o en 18 meses o 32 meses. Dividen en tantas cantidades, entonces amortizan y hacen que suba muy poquito el precio, pero constante a lo largo de 5 años. Nunca lo bajan una vez que lo amortizan, es otra cosa. Y aparte, el consumidor final, aparte de pagar toda la cadena de distribución, también tiene que pagar multa cuando le hacen la policía o quien sea, permiso de circulación, BTV y toda la cantidad de leyes. Tiene que pagar por las refacciones cuando se rompe, tiene que pagar la patente para que pueda circular, porque la ley obliga. Entonces el consumidor final paga todo. Entonces, si hablamos de la cadena de combustible, pasa exactamente lo mismo. El combustible de avión, de una refinería, de auto, camiones, barcos y el asfalto tienen diferentes gravámenes o diferentes tasas de impuestos, ¿sí? Y todo va al mismo de siempre. Entonces, cuando se vende, ¿sí? Se vende con IVA y otro impuesto a los combustibles, quien lo absorbe este. Entonces, yo, aparte de subir el precio acá de los metales o de los impuestos, también te subo por otro lado, ¿sí? El del combustible. Vuelve a encarecer, este ya tenía dos aumentos, vuelve otro aumento. ¿Se entiende? Y este otro aumento se refleja acá en otro aumento y sigue la cadena. Es decir que vos en esta cadena de distribución nunca contás el combustible, pero te aumentan el combustible. Es más, el gobierno aumenta algo tan simple como la tinta para impresora, ¿sí? Y va aumentando acá una pequeña cantidad en la refinería porque imprimen papeles, facturas y boletas y en toda la fábrica, incluido el consumidor final que también compra papel para su hijo y demás. Entonces, esa cadena es enorme. Entonces, hablamos de la vez pasada del PBI, ¿sí? De Producto Bruto Interno, que lo que era per cápita, lo que paga cada uno de los empleados en actividad, no alcanza, era el 1 al sumo el 2% del PBI nacional, ¿sí? Y el otro 98% de dónde viene, viene de toda esta cadena de impuestos, ¿sí? Y aparte, por ejemplo, te doy otro ejemplo para que entienda, Estados Unidos fabrica computadora, notebook, a $100. El gobierno de Estados Unidos le da un 8% de IVA, es decir, que el valor final a la venta, el precio de venta,
es $108 cada computadora para el fabricante este. Cuando la importa a Argentina, por ejemplo, ¿sí? En la aduana, el gobierno le cobra al dueño de la empresa una tasa del 15% de la aduana. Y eso se ve reflejado en el PBI de Estados Unidos. No tan solo el IVA, sino también las retenciones o cualquier otro impuesto aduanero. ¿Sí? Entonces, hay una empresa naviera que paga combustible, ya hablamos de la cadena del combustible, ¿sí? Y paga mucho impuesto, ¿sí? Y depende del país que sea, paga impuesto a ese país. Y acá yo te pongo $30 cada unidad, ¿sí? Y ya te voy a explicar por qué. Luego, cuando llega a Argentina, el barco contenedores, aduana hace una retención del 35% porque Estados Unidos ha grabado en la leche y no sé qué más y trata de subsistir con un 35% de todo producto importado de Estados Unidos. Entonces, ese es parte del PBI de la Argentina, el 35% de la aduana. Es decir, que la computadora que antes valía 100 pesos al costo, $100 al costo, 108 a precio de venta final, al costo ya vale 208, paga IVA en Argentina, ¿sí? Y también paga la ganancia del revendedor, porque no la va a vender a costo. Si me cobran 30, la vendo a 30, ¿qué gano? Le pone una ganancia generalmente mayor del 30%. Entonces, el precio a la venta al consumidor final en Argentina es de $327,5, es decir, un 300% del valor de precio de venta final de la computadora. ¿Se entiende? ¿Por qué? Por todo lo impuesto. Aparte, la empresa, por ejemplo, el costo de transporte, ya sea avión o demás, ¿sí? Tiene la ganancia de la empresa que transporta. Tiene que pagar el combustible, la ganancia y la ganancia de la empresa intermediaria, que puede ser Alibaba, Amazon, ¿sí? Que contrata este barco para que lo lleve a Argentina, ¿sí? Entonces, en el costo de transporte también está el costo de transporte interno, que a estos 108, ¿sí? Se le aumenta el transporte de la fábrica a la aduana. ¿Sí? Serán 1 kilómetro o 100 o 500 kilómetros. ¿Sí? Tiene que pagar el transporte. Aparte del transporte transoceánico, ¿sí? Por avión o barco, ¿sí? Y cuando llega a aduana, ¿sí? Vuelve a pagar transporte interno del puerto argentino a cada una de las empresas distribuidoras. La empresa distribuidora la vende a cada uno de los locales comerciales individuales y aumenta el transporte y más ganancia. Entonces, mucho del PBI viene de las compras, ¿sí? Que se hacen al exterior. Entonces acá vemos una gráfica simple de 108, pasa a 124, 154, 208, $328 al final, 327,5. Un 300% se encarece el producto para el consumidor final porque tiene que pagar todo lo impuesto, paga todo el consumidor final. Bien, volvamos a Argentina. Vos tenés el Producto Bruto Industrial, el Producto Bruto entre Ciencia y Tecnología, el Producto Bruto de Hacienda, el Producto Bruto Interno por exportación, importación, y tenés 40 ítems que suman al Producto Bruto Interno del país, ¿sí? Porque también paga la educación, es parte del Producto Bruto. Cada ministerio del país, cada institución del país, tránsito, protocolo y ceremonia, todo al final terminan pagando impuestos al mismo gobierno, pero de las multas, de las retenciones, de los permisos y todo lo que te dan, ¿sí? El carnet de manejo no es gratis, te cobran por el permiso, el papel, el carnecito, para que vos puedas circular. Todo eso va sumando, ¿sí? A la cadena de impuestos. Entonces, el sector primario tiene, por ejemplo, un IVA de un 13% y el consumidor final del 21%, pero tiene alguna extensión. ¿Esto qué quiere decir? Ya lo expliqué, pero bueno, sigamos. A lo que voy, que quiero que entiendas. Acá está el hombrecito que hacía tornillo, fabricaba tornillo, ¿sí? Ese tornillo pasa al panel de los autos, pero en vez de ir a este auto, ¿sí? Va a un camión. Ese tornillito que él fabrica va a un camión.
y sufre todos los aumentos de la exportación interna, externa, las ventas, todos los costos de venta, el 21% de la venta, lo que encarece a la vez los metales, el transporte y sigue la carrera, ¿sí? Y al final, el hombrecito este compra este auto o compra un reloj si te gusta, un reloj de pulsera, ¿sí? Un reloj de pulsera que también tiene un tornillito de esto. Entonces él compra el auto, sí, que había comprado pagando varias veces el IVA. Y ahora compra el reloj y paga varias veces el IVA sobre los mismos tornillitos que él vende. Él vende 100 de esto. Compra un producto que tiene su tornillito, un reloj, un auto, una moto, la licuadora, y por ese tornillito que él ya pagó impuesto, ya lo pagó alguien más, porque la empresa que compra el tornillito para armar su medidor de combustible, ya lo pagó al IVA, ya lo pagó, ¿se entiende? Pero el gobierno es tan inteligente que te lo vuelve a cobrar una y otra y otra y otra vez. Es decir que él paga el IVA y lo vuelve a pagar en cada una de las cosas que compra, ¿sí? Como consumidor final, ¿se entiende? Es decir, yo teniendo el monopolio impositivo que tiene el gobierno, ¿sí? Yo por el ministerio, por ley, porque se me canta en gana, ¿sí? Yo puedo aumentar el costo de este tornillito, ¿sí? Lo aumento un 30%. Y acá, en el consumidor final, representa un 0,1% de lo que paga el consumidor final este incremento. Es decir que si nosotros sacamos toda la cadena impositiva, nadie paga impuestos, ¿sí? El vehículo, supongamos la moto, hoy por hoy vale $3.000. Si nosotros sacamos el impuesto en toda la cadena de impuestos, en el transporte, en todo, no pagás nunca más un impuesto. La moto te saldría $300 y menos también, ¿se entiende? Entonces, yo como país, como tengo todo un sistema legal, judicial, de hacienda, de economía, yo sé qué productos subir para encarecer y mantener siempre al consumidor final con su boleta del sueldo con un 12% de utilidad. Bien, a todos nos dicen y reconocido la cadena de distribución y fabricación, pero la cadena impositiva y legal no te la enseña nadie, ¿sí? Y como yo tengo el monopolio financiero de los bancos, de todo lo que se mueve, yo puedo definir con pequeño aumento, ¿sí? Aumentar la pobreza, aumentar la indigencia y a la vez beneficiar a mi empresa, qué sé yo, primaria, ¿sí? Mi empresa le hago bajar costos, ¿sí? Pero que suban otra, lo que esto baja lo subo en otras. Yo mantengo la igualdad, este aumenta, pero este no aumenta al final. Entonces yo puedo mantener la empresa, la puedo mandar a la bancarrota, a la empresa que yo quiera. Puedo hacer pobre a la cantidad de gente que a mí se me cante, a todo el país lo puedo hacer, ¿sí? A los empresarios clase media, también puedo hacer que su crecimiento sea muy lento, que en otro país que es menos radical que yo, sería exponencial el aumento de la clase media hacia la clase alta y la clase pobre hacia la clase media. Esto es decir que todos los gobiernos del mundo, todos los gobiernos del mundo hacen esto. Este es el sistema que funciona desde los años 1700, 1800. ¿Se entiende? Bueno, no lo hago más larga, espero que lo veas varias veces y lo entiendas. Y mucha información no la vas a encontrar porque ningún empresario te dice exactamente todo lo que paga, pero si investigas te vas a dar cuenta que esto es tan cierto como que el sol sale todos los días. Nos vemos, gente. Chau, chau.